Bueno, voy a arrancar por el texto El Centro Perdido, que lo encontramos en el módulo 1. Este texto dice, arranca diciendo que la imagen que tiene el hombre de sí mismo como individuo o como grupo es siempre de un contenido más positivo que aquella imagen que se da de otros hombres ajenos a él o a su grupo, ¿sí? Como medida para el enjuiciamiento se apela en la mayoría de los casos a las tradiciones y normas propias, ¿sí? Las obras del grupo al que se pertenece son supervaloradas. Según el etnólogo francés Levi Strauss, lo pronuncio como se escribe, el rechazo al extranjero es un modo de conducta propio e innato en el hombre. Y la fuerza de este rechazo va a aumentar según el grado de lejanía, ¿sí? Todo forastero siempre va a representar una amenaza a mi cultura por el simple hecho de que su existencia va a poner en tela de juicio de que mi cultura, de que mi grupo sea único y verdadero. Después tenemos, acá entra el concepto de etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? La concepción que tenemos o la definición que tenemos del etnocentrismo es que es sentirse superior culturalmente al resto de la cultura. Dice que puede manifestarse en el racismo, pero también puede manifestarse como centrismo cultural. ¿A qué se refiere con esto? A que, centrismo cultural se refiere a juzgar con la medida de la propia cultura lo que provenga de otra. Para llegar al racismo, ese modo de concebir lo otro tendría que volverse absolutamente intolerante, excluyente y activo contra eso diferente. Y como habrán visto, hay un circulito donde aparece el modelo jerárquico de los distintos centrismos. El círculo interno va a estar formado por el centrismo del sujeto, ¿sí? El individuo relaciona de manera espontánea muchos acontecimientos consigo mismo. Es decir, los explica desde su punto de vista sin tener en cuenta los enfoques de los demás. Después tenemos el centrismo de grupo. Una comunidad relativamente pequeña se considera el centro del mundo. Después tenemos el fenómeno del estratocentrismo, que se refiere a los distintos estratos o capas de la sociedad, las clases sociales, grupos pertenecientes por género, sexismo, etc. Los individuos que forman parte de una de esas capas se sienten más valiosos que aquellos que pertenecen a cualquiera de las demás. Después tenemos el etnocentrismo, que ya dijimos que puede manifestarse en el racismo, pero también puede presentarse como un centrismo cultural. La mayoría de los pueblos está convencido de que su propio aspecto físico, su modo de vida y también su país va a estar por encima del resto de los países vecinos. Después tenemos el antropocentrismo, que se expresa la concepción del hombre como rey de la creación y dueño de la tierra y de sus criaturas animadas, dice. Y después tenemos que tanto el heliocentrismo como el geocentrismo han sido refutados por las ciencias naturales, pero apenas podemos reprimir el sentimiento de que todo gira a nuestro alrededor y en torno a nuestro planeta. Pasemos a la parte de los relatos de los viajeros. Los relatos de viaje de los griegos son los documentos más antiguos que son conocidos, en los que se pone de manifiesta un interés por pueblos extraños y por sus modos de vida, en forma de descripciones sistemáticas. En los siglos, o en el siglo XVIII, adquirió auge inesperado, dice el módulo, la popularidad de las descripciones de viajes, relatos y apuntes de navegantes, comerciantes y misioneros que van a multiplicar el saber de los europeos sobre los países de Asia, África y América. Entonces, el viajero era el investigador antropológico porque estudiaba la cultura en un determinado lugar.
Bueno, aparece el comienzo de la antropología científica que se caracteriza por los nuevos métodos de clasificación de los organismos vivos y por las primeras ideas en torno a una transformación evolutiva de las especies, ¿sí? Y con ellas del hombre. Ahí les paso un cuadrito sobre la comparación que hice sobre las primeras teorías de la evolución. Arranquemos por la pregunta antropológica que dice que es la pregunta por la igualdad en la diversidad y de la diversidad en la igualdad. Es la pregunta por los aspectos singulares y por la totalidad de los fenómenos humanos afectados por esta relación, que implica tanto la alteridad experimentada como lo propio que le es familiar a uno. Una forma del contacto cultural como lugar de la pregunta antropológica se da o es el viaje, ¿sí? Estos viajeros proporcionaban información en las regiones que atravesaban y en los lugares donde permanecían, proporcionaban toda clase de impresiones sobre las culturas de las que provenían, ¿sí? Entonces, el viaje va a ser como forma, como marco del encuentro entre culturas. Llamar al viaje como forma de contacto entre sociedades y civilizaciones implica que siempre viajeros concretos son los medios de este contacto. La pregunta antropológica es el intento de explicar el contacto cultural, de volverlo consciente, de reflexionar sobre él, de resolverlo simbólicamente, dice. Entonces, la pregunta antropológica es el intento de explicar el contacto cultural, de volverlo consciente. Dice que su categoría central es la alteridad. ¿Qué entendemos por la alteridad? Va más allá de nuestra voluntad, es aquello que nos permite conocernos. Y dice al final del módulo, de ese texto, que tiene un alto costo del etnocentrismo. ¿A qué se refiere con esto? A que si nosotros no fuéramos etnocéntricos, los seres humanos, no nos parecería extraño nada, ¿sí? Comparar todo lo que conocemos con lo nuestro no nos causaría nada de extrañeza. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Flor y en este audio voy a hablar un poquito sobre el texto del racismo y la ciencia, que es de Albert Jacquard. Bueno, este texto lo que intenta explicar o demostrar es que el racismo no fue un fenómeno universal que se dio en todas las sociedades, sino que el racismo tiene raíces históricas. Este racismo básicamente lo que pretendía era justificar la clasificación de los hombres en categorías, justamente como si unos fuesen mejores que otros, y eran en nombre de los supuestos descubrimientos recientes de la ciencia moderna, y cómo estas formas de racismo han sido derivadas de las condiciones creadas por las conquistas y el deseo de justificar la esclavitud y las desigualdades sociales entre personas blancas y negras. Después de una breve introducción, lo que hace el autor es hacer un repaso sobre distintos ejes de diferentes ciencias, sobre cómo se estudiaban las diferentes razas, digámosle de alguna forma, a través de la historia, cómo se las veían antes y cómo fueron refutadas hoy. Por ejemplo, desde la genética, antes se definían las razas desde el color de piel, la textura del pelo, la forma del cráneo, todos caracteres que eran aparentes, caracteres aparentes, visibles. Pero hoy día ya se sabe que
Esos caracteres no tienen nada que ver, sino lo que se estudia son los genes. Y dejando de estudiar caracteres exteriores y estudiando los genes, se llegó a la conclusión de que la clasificación racial en la especie humana es completamente imposible. Es decir, todas estas justificaciones biológicas o genéticas de los estudios modernos son irreales. Es decir, la ciencia de la época partía desde el punto, digamos, al que quería llegar para poder justificar la jerarquización de personas y todo lo que ha venido con ella, el odio racial y las consecuencias económicas que trajo. Bueno, y una recomendación que les doy para cuando lean o relean el texto es que, entendiendo el racismo como la afirmación, digamos, de superioridad de un grupo, llevando a cabo la agresión o violencia hacia otro grupo, y que este primer grupo justifica esta superioridad en términos biológicos que han sido refutados luego, observen o concéntrense en cómo, digamos, han evolucionado las distintas teorías en las diferentes ciencias que presenta Jacquard, como son la genética y biología, la psicología, neurología, sociología y creo que historia. ¿Qué es la etnografía? La etnografía es la ciencia que estudia y describe a los pueblos y a sus culturas. Está relacionada con marcos teóricos y tiene dos planos de análisis. Uno que es recopilar datos y dos es las relaciones entre los datos, la teoría y el aporte de ambos niveles. Cuenta de varias herramientas como métodos. Tenemos el trabajo de campo, que constituye la fase primordial de la investigación etnográfica. Es la aproximación al terreno y la relación de los investigadores con los sujetos que investigan. Dice que mantiene un carácter reflexivo, es decir, que el investigador debe reconocerse como parte del mundo social al que estudia, aproximarse a su vida cotidiana. Moverse de la observación a la participación y del cuestionario a la charla íntima. La antropología como ciencia empírica antes se limitaba a estudiar los pueblos considerados como salvajes e inferiores. Luego, en el siglo XIX, aparece la necesidad de estudiar este objeto que se estaba extinguiendo, porque al desintegrarse las colonias, las sociedades se modifican junto con el objeto de estudio de la antropología. Bueno, aparecen las experiencias fundadoras. Por un lado tenemos a Boas en Estados Unidos y Malinowski en Gran Bretaña, si no me equivoco. Bueno, la idea de Boas era exponer el pensamiento, las palabras, los relatos, los actos de los nativos de la cultura que visitaba, evitando hacer comparaciones y delimitando un área geográfica pequeña. Malinowski no desarrolla una teoría. Consideraba la cultura como organizadora y reguladora de las relaciones entre los individuos y decía que por ende esto configuraba las personalidades y las emociones. Boas intentó registrar la relación entre el individuo, la sociedad y el medio geográfico. El trabajo de campo, era realizado simultáneamente del relato, traducción y transcripción. Se tomaba la mayor cantidad de datos posibles siempre que estuvieran a la mano. Boas introduce lo que sería el método inductivo. Después tenemos a Malinowski. Él aplicaba el método de observación participante. El autor sostiene que para hacer etnografía debemos
ir al pueblo, vivir con ellos, tener contacto con el campo y nada, propone como técnica la observación participante. No miraba a las culturas extranjeras como asimétricas e inferiores, sino que se introducía en ellas y más observaba desde su interior. Malinowski lucha contra el racismo y hace lugar a un enfoque de diversidad igualitaria que se basaba en el realismo de conocer a cada cultura bajo su lógica propia, respetando sus características. Bueno, para no hacer más largo el audio, ahora voy a hacer un documento donde voy a marcar las diferencias entre ambos y donde voy a explicar un poquito lo que sería el crisis del modelo clásico y la reconfiguración de la disciplina, el enfoque interpretativista. La entrevista, verse en el otro. La entrevista como herramienta permite lo primero del acto reflexivo, verse en el otro. La dialéctica implícita en la entrevista es mínimamente doble. Se plantea la relación entre el entrevistado y el entrevistador. El significado etimológico de esta palabra nos relaciona con entrever y vislumbrar. La principal implicancia desde el antropológico es conjeturar. La entrevista es la herramienta propia de la antropología, considerada por Malinowski. Esta herramienta cualitativa se utiliza para lograr la libre expresión del entrevistado mediante preguntas abiertas y así comprender su visión del mundo. Posibilita reflexionar sobre problemáticas centrales como la alteridad, la discriminación y al investigador como portador de cultura. Para Gramsci, todos los hombres son intelectuales, pero no todos tienen la función en la sociedad de intelectuales. No hay actividad humana de la que se pueda excluir toda intervención intelectual. La entrevista brinda una posibilidad concreta, verse en el espejo del otro, para percibir cómo estamos parados y desde dónde hacemos las entrevistas, el establecimiento de las distancias. El ordenamiento no es casual, siempre lleva la carga ideológica del sistema educativo, que antepone los estereotipos y prejuicios. La acción de entrevistar implica un grado de involucramiento, una búsqueda rápida del entrevistador en su propio mapa mental, de ver qué es lo que se tiene en común con el entrevistado. Aparecen las primeras respuestas, los prejuicios, sustentados en el proceso de enculturación previo y cuyo eje ideológico y ordenador es el escolar. Es necesario referirnos al concepto de hegemonía planteado por Gramsci. El poder no está dado por el control de los aparatos represivos, sino por la hegemonía cultural de las clases dominantes, que ejercen sobre las clases sometidas a través del control del sistema educativo, religioso y mediático. Las clases dominantes educan a los dominados para inhibir su potencialidad revolucionaria, y quitar estos prejuicios no resulta fácil. En la pregunta ¿es un ser humano como yo?, los entrevistadores tienen que comprender en qué se parecen con el entrevistado para compartir esta idea de humanidad y también en qué se diferencian. La necesidad de relacionar lo que se hace con las historias de los integrantes del grupo es la puesta en común de imágenes particulares y de los orígenes familiares, y esto hace la construcción y constitución de una identidad colectiva. El primer efecto visible sería comprender en la acción la dialéctica del amo y el esclavo. La voz del entrevistador deja de ser la del amo, el entrevistado pasa a tener nombre e identidad, el relato pasa a ser identificador. Ya no hay más amo y esclavo, sino seres humanos en relación dialógica. Se da una relación de poder en la que hay que darle lugar al otro. En sí, el diálogo precisa de dos personas, quizá no necesariamente en igualdad de conocimientos, sino en relación con su calidad de personas y seres humanos. Antes de la entrevista se habla sin cuidado, después se sabe que hay que pensar en todos los modos, se cambia su actitud y posición. Esto implica pasar al estudio científico. Es decir, para sacar al entrevistado de su lugar, primero tiene que salir el entrevistador del suyo.